quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Que estás aquí y que sigues interesado en tu aprendizaje. Soy Santa Méndez, maestra de español, y en estas clases hemos estado aprendiendo diversos aspectos para analizar y producir textos en prosa. En esta ocasión, fijamos nuestros sentidos en la lírica. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche,
colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Pedro Mir. Estoy convencida de que en algún momento ya has escuchado estos versos. Si no es así, esta es una excelente oportunidad para deleitarte con poesías. Iniciamos con el siguiente poema de Becker, Siempre habrá poesía. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas. Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista. Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina. Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían. Mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan. Mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran. Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Así iniciamos un fascinante recorrido en el mundo de la poesía, pues como bien apunta Becker, el famoso poeta del romanticismo español, siempre habrá poesía. Hermosos versos que salpican un poco nuestros sentimientos y despiertan el alma de poetas. Sin embargo, en la clase de hoy vamos a aprender sobre una poesía que se aleja un poquito de ese sentimiento idealista y romántico. Me refiero a la poesía social. Para contextualizar, primero daremos una breve introducción de los movimientos literarios que existieron antes de este tipo de poesía en nuestro país. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Remontémonos hacia la generación intelectual del 1900. Nombres ilustres pusieron sus plumas al servicio de los periódicos de la época, entre ellos José Joaquín Pérez, Francisco Gregorio Villini, dos buenos representantes del romanticismo dominicano, Federico Enríquez y Carvajal, Rafael Abreu Licairat y Emiliano Tejera, quien fue un notable historiador. Luego de esta generación nace el modernismo en República Dominicana. Fue un movimiento literario que se entronizó en la primera década del siglo XX y encontró sus orígenes a partir de la obra Azul de Rubén Darío. Este movimiento penetró en Santo Domingo con Pedro Enríquez Ureña, cuando en 1901 publicó su poemario de Flores de Otoño a los 17 años. Pero el modernismo alcanzó su plenitud en la patria con Fabio Fiallo y otros poetas como son Altagracia Sabiñón, Valentín Giró, Osvaldo Basil, Tulio Manuel Cestero, Federico García Godoy, Federico Bermúdez, Víctor Garrido, Ramón Emilio Jiménez. Después de este paso rápido por el modernismo, llegó a nuestro país un movimiento que despertó nuestro interés porque era poético, unipersonal y de vanguardia, llamado bedrinismo. Nacido en 1917 con la publicación del poema Arabesco, su autor fue Virgil Díaz, quien introdujo en el ámbito de la poesía dominicana experimentos formales que, unidos al versolibrismo, vitalizaron la incipiente tradición de la lírica nacional con una gama cromática y acrobática de experimentaciones verbales. En dicho experimento, las ideas se expresaban con la sonora amplitud del pensamiento. Virgil Díaz, poeta de las piruetas compositivas,
escritor de cuentos terríficos como Góndolas en el 1921 y su famosa Fata Morgana, ensayos periodísticos. Otro movimiento que debemos recordar antes de dar apertura a la poesía social es el postumismo, cuyo creador fue el poeta Domingo Moreno Jiménez. En el 1921, cuando publicó su poemario Salmos, este movimiento revolucionó la lírica dominicana. Eliminó las figuras o palabras exóticas. Buscó en el acervo criollo y en el vocabulario autóctono las palabras adecuadas y la belleza entrañable. A partir de ahí, la literatura dominicana dialoga por primera vez con el alma nativa. Se revela el palpitar del hombre en la tierra, en la que se fragua su historia. El postumismo trataba de una oferta autóctona, lo esencialmente americano. Más adelante, hacia el 1930, nuestro amado país se estaba enfrentando una situación compleja debido a la primera intervención estadounidense, la crisis del 1929 y el inicio de un nuevo gobierno, el de Rafael Leónidas Trujillo. Tales hechos trajeron el auge de la producción literaria en nuestra nación. Los narradores dominicanos se concentraron en dos vertientes, cuento y novela. El cuento, género más desarrollado y destacado, tardío en relación con otros países de América Latina. El maestro del cuento en Hispanoamérica es Juan Bosch. La novela, género tardío en República Dominicana. Una representación de la novelística dominicana lo constituye Solo cenizas hallarás, de Pedro Vergés. A manera de lista, algunos autores destacados son Ramón Marrero Aristi, novelista, periodista e historiador. Francisco Eugenio Moscoso Puello, médico, científico, educador y narrador dominicano. Freddy Prestol Castillo, narrador, ensayista, abogado, orador. Juan Bosch, cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político. Ahora bien, después de este repaso por nuestra literatura, vamos a poner nuestro enfoque en la poesía social. Pertenece a lo que se llama literatura de compromiso, que es utilizada en la lucha por los derechos humanos, empleando como medio la denuncia social. Llega a nuestra República Dominicana a inicios del 1930, cuando la poesía dominicana se une al vanguardismo y a la escuela modernista. Los escritores la usaban para enfrentar esos momentos difíciles. Presentaban su rebeldía ante la dictadura, dos intervenciones militares, la existencia de duras condiciones de vida, el trabajo y explotación de los ciudadanos, cultivando de manera comprometida y testimonial cada escrito. Esta situación da lugar a esta poesía como una fuerte narrativa del realismo social de poetas como Pedro Mir, Llanto Trigueño, Manuel del Cabral, 12 poemas negros, Tomás Hernández Franco, Canciones del Litoral Alegre, Héctor Inchaustegui Cabral, Una sola angustia. Entonces, como has escuchado, la literatura, en especial la poesía, no es solo utilizada para producir placer o deleite de los sentidos. También puede ser usada para levantar la voz y encender los ánimos en busca de justicia para aquellos que no suelen ser escuchados. Uno de nuestros máximos representantes y llamado poeta nacional hizo uso de la poesía para levantar la voz por nuestra patria. Con el poema Hay un país en el mundo. Llamó la atención de todos y después logró que ese poema se convirtiera en un símbolo nacional. Iniciamos con sus versos, pero ¿quién fue Pedro Mir? Hola, buenas noches. Don Pedro Julio Mir Valentín nació en el ingenio Cristóbal Colón, cerca de San Pedro de Macorís, el 3 de junio de 1913. Era hijo del cubano Pedro Mir y la puertorriqueña Vicenta Valentín Mendoza. La temprana muerte de su madre en 1917 le dejó un profundo sentido de ausencia que luego él mismo afirmaría que fue el origen de su vocación poética. Hay un país en el mundo. A principios de la década de 1930, Pedro Mir empezó a escribir sus primeros poemas que llegaron a manos del escritor Juan Bosch,
quien en un inicio los desestimó, aunque reconoció que tenía talento y le sugirió dirigir los ojos a su tierra. Es ahí cuando Pedro Mir comienza a escribir sus primeros poemas de corte social, que al llegar de nuevo a las manos de Bosch, este los publicó en su sección del Listín Diario con el título profético: ¿será este muchacho el esperado poeta social dominicano? Pedro Mir continúa escribiendo y se gradúa de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1941. Sin embargo, es considerado un desafecto al régimen de Rafael Leónidas Trujillo y recibe amenazas constantes que lo conllevan al exilio en Cuba a partir de 1947 y hasta la caída del régimen del tirano. En 1949, viviendo precariamente en Cuba, es expuesto a la luz su conocido poema Hay un país en el mundo, el cual ha sido traducido en varios idiomas. Regresa a la República Dominicana en 1962, durante el gobierno de Juan Bosch. Tras la caída del gobierno de Bosch y seriamente afectado en su salud, viaja fuera del país, estableciéndose de nuevo con su familia en la capital dominicana en 1968, dedicándose a la cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante varias décadas. En 1975, su poema El huracán Neruda le mereció el Premio Anual de Poesía. En 1984, el Congreso Nacional de la República Dominicana lo declaró poeta nacional. Después de conocer más de nuestro poeta nacional, escuchemos sus versos. Y una inmensa bahía y otra inmensa bahía. 3 penínsulas con islas adyacentes. Y un asombro de ríos verticales, y tierra bajo los árboles, y tierra bajo los ríos, y en la falda del monte, y al pie de la colina y detrás del horizonte, y tierra desde el cantío de los gallos, y tierra bajo el galope de los caballos, y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio del amor. Entonces es lo que he declarado. Hay un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado. Poema del llanto trigueño. Es la calle del Conde asomada a las vidrieras, aquí las camisas blancas, allá las camisas negras, y donde quiera un sudor emocionante en mi tierra, qué hermosa camisa blanca. Pero detrás, la tragedia, el monorrítmico son los pedales sonámbulos, el secreto fatídico y tenaz de las tijeras. Es la calle el Conde asomada a las vidrieras, aquí las pijamas blancas, allá las pijamas negras, y donde quiera exprimida como una fruta mi tierra. Qué cara pijama blanca, pero Señor, no es la tela, es la historia del dolor escrita en ella con sangre. Es todo un día sin sol por cortar 20 docenas. Es una madre muriendo el presente del hambre, es una madre soñando el porvenir de la escuela. Es la calle el Conde asomada a las vidrieras, aquí los ensueños blancos, allá las verdades negras, y donde quiera ordeñada como una vaca mi tierra. Rompo el ritmo, me llora el verso, me ruge la prosa. ¿Es que no hay nadie que sepa la historia de las camisetas? Pedro Mir. Luego de ver esos fragmentos literarios escritos por Pedro Mir, ¿qué se puede observar en ellos? Si notaste lo mismo que yo, habrás observado una denuncia. Hay un problema que afectaba a la ciudadanía. Pedro Mir se destacó más porque se hizo notable ante el mundo la dictadura que existía en el país y lo que sentía un pueblo oprimido. Por eso es bueno que ustedes conozcan cuáles son las características de la poesía social. Te las detallo. Poesía social. Se centralizaba más en lo épico. Se usa como método de denuncia, testimonio o protesta. En su contexto, hace referencia a la época, lugar, realidad o situación que vivía el autor al momento de escribir sus poemas. Parte de una concepción realista de la literatura, que implica una visión histórica de la sociedad, referida a un aquí y a un ahora.
Sus fines son constituirse en testimonio crítico de su época, redimir a los humildes y transformar la sociedad en otra más justa. La poesía se define como comunicación y se dirige a la inmensa mayoría. Tono narrativo y estilo sencillo, coloquial y directo. Recuerda que usar recursos ayuda a fijar tus conocimientos. Como en otras ocasiones, completa estas frases y comprueba lo que sabes. Hoy aprendí sobre... Leímos poemas de... Algunos movimientos literarios dominicanos son... Los autores destacados en poesía social son... Siempre es un placer estar con ustedes y compartir bellas gemas literarias. Y hoy hemos mirado a nuestra historia literaria, a la expresión a través de la poesía. Te espero en nuestro próximo encuentro, donde seguiremos profundizando en la literatura dominicana con contenido social. Las bendiciones del cielo son para ti y para tu familia. Abre tus brazos para recibirlas. Nos vemos en la próxima clase. Hola, querido estudiante de sexto de secundaria. Espero te encuentres muy bien junto a tu familia. Bienvenido a nuestra clase de física. Soy Sonia García y te invito a compartir esta experiencia de hoy. Como siempre, te prometo que el contenido de hoy será muy interesante. Te sugiero continuar el uso de mascarilla y distanciamiento físico. Mantente atento a las fechas y los centros de vacunación que aparecen en el portal web para tu inmunización y la de los tuyos. Juntos podemos. En nuestra clase de hoy trabajaremos en el tema de las ondas, su comportamiento, la reflexión, refracción y difracción. Para esto debemos lograr aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Describir adecuadamente la relación entre la fuerza y el desplazamiento en el movimiento armónico simple a partir de la observación. Diseñar y ejecutar experimentos para explicar las propiedades de las ondas y utilizar recursos tecnológicos disponibles comunicando apropiadamente sus resultados. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestro trabajo de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Presta mucha atención. Ya sabemos que el movimiento ondulatorio es un transporte de energía y de movimiento. Es la propagación de una onda por un medio. Entonces, ¿cómo se comporta una onda? ¿Cuáles son sus propiedades? Veamos. Si en el recorrido de un rayo de sol, este se encuentra con una superficie transparente, como un trozo de vidrio, sucederán dos cosas. 1. Parte de esa luz atravesará dicho material y se refractará, es decir, cambiará de dirección. 2. Al mismo tiempo, ese haz rebota en el cristal y se propaga en el aire hacia otros sentidos. A eso se le llama reflexión.
La ciencia ha permitido describir y definir dichos sucesos lumínicos. La velocidad de la luz puede modificarse al pasar de un material a otro que tenga densidad distinta. Por ejemplo, si el medio al que ingresa la luz es agua, su velocidad disminuye, pero si pasa de un medio más denso a uno menos denso como el aire, aumenta. Dichos cambios de velocidad se acompañan de una flexión que depende de la consistencia de ambas sustancias, la longitud de onda de la luz y del ángulo de incidencia. Este fenómeno es llamado refracción. Veamos esta imagen. El lápiz se ve quebrado debido a la refracción de la luz. Ejemplo, cuando la luz blanca atraviesa un prisma, las longitudes de onda cortas son hasta 4 veces más dispersadas que las largas, lo cual explica que el cielo se ve azulado, ya que para esa gama de colores el índice de refracción es mayor y se dispersa más. Veamos en la imagen. Algunos ejemplos de dicho suceso lumínico están presentes en la manera en cómo funcionan algunos instrumentos ópticos, como lentes de microscopios o telescopios, los cuales cambian la trayectoria de la luz y aumentan el tamaño de las cosas. Entonces, cuando el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo que se refleja, con esta frase se puede explicar la reflexión. Cuando una superficie no absorbe y devuelve la luz que incide sobre ella, se dice que la rebota. Sin embargo, este fenómeno tiene sus variantes, según las condiciones moleculares del material al que llega, su textura y el ángulo de incidencia lumínica. ¿Qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Esta se divide en reflexión difusa. Se produce cuando la luz incide en una superficie opaca, pero no pulimentada, la cual presenta una serie de irregularidades que hacen que la luz se refleje en distintas direcciones. Un hecho importante es que gracias a este tipo de reflexión es posible que nos percatemos de la existencia de luz en algún lugar. Reflexión especular o regular. Se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. La visión de nuestro entorno es gracias al fenómeno de reflexión. A excepción de una fuente lumínica, en la oscuridad, los objetos son invisibles al ojo humano. Al iluminarlos por una fuente lumínica como el sol, los rayos se reflejarán en la superficie y mostrarán detalles como su tamaño y forma. Este tipo de reflexión obedece a la ley de reflexión, por lo que el ángulo de incidencia de los rayos es igual al ángulo de reflexión. Ley de la reflexión. Establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Cabe mencionar también que la reflexión ocurre en el mismo plano y que la normal siempre es perpendicular a la superficie reflectante. Veamos algunos ejemplos de reflexión. Formación de imágenes en espejos planos. La formación de imágenes en espejos planos tiene su explicación en la ley de reflexión. En general, los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen del objeto y que se reflejan en el espejo. La imagen formada en el espejo plano tiene las siguientes características. La imagen formada es virtual. La imagen formada está a la misma distancia que el objeto del espejo. La imagen está derecha igual que el objeto, sin embargo, experimenta una inversión lateral, o sea, la izquierda está a la derecha y viceversa. La imagen es de igual tamaño que el objeto.
calculemos lo siguiente. ¿De qué tamaño debe ser el espejo para que la persona se vea de cuerpo completo? Lo primero que sabemos es que la imagen se encuentra a una distancia del espejo D y que el hombre mide una altura H. Ahora, si observamos el triángulo P'D'B es semejante al triángulo formado por la altura H, la distancia del objeto a la imagen y la hipotenusa, o sea, OPP'. Así, la proporción de los lados nos queda X sobre D es igual a H sobre 2D. Si despejamos a X, tendremos que X es igual a la altura dividido entre 2. Por lo tanto, el espejo debe tener un tamaño mínimo igual a la mitad de la altura de la persona, de manera que se pueda ver de cuerpo completo. Ahora practica con el simulador FET, ingresa al link y luego ve al punto 2. Luego de practicar en el simulador, completa la siguiente tabla. Llena los valores de la tabla usando el simulador. El medio material tenemos el aire. Tienes que calcular el valor del índice de refracción con la fórmula de N. El segundo medio material es el agua y el tercero es el vidrio. Con el simulador vas a calcular y te va a dar el valor del índice de refracción, que es igual a N con la fórmula anterior. Otro de los comportamientos de las ondas es la difracción de la luz. Es el nombre que recibe la distorsión de un haz luminoso cuando incide sobre un objeto pequeño o una abertura en una pantalla. Fue el italiano Francesco Maria Grimaldi quien le dio el nombre de difracción a este fenómeno, y el primero en estudiarlo en 1665. Por ejemplo, la luz que rebota en un CD o de un DVD también forma unos llamativos patrones coloridos. Tiene su origen en el fenómeno de la difracción de la luz reflejada por los surcos submilimétricos que conforman las pistas. El holograma, que suele aparecer en las tarjetas de crédito, forma una imagen tridimensional. Se debe a la superposición de las ondas, el patrón de difracción del objeto original, el cual fue iluminado con luz láser y grabado después en una placa fotográfica. Los colores de las pompas de jabón. La iridiscencia de algunas superficies como las pompas de jabón o las alas translúcidas de algunos insectos se explica mediante difracción luminosa. ¡Súper interesante! Ahora observemos esos experimentos sobre reflexión y refracción de la luz para fortalecer tu aprendizaje y así puedas realizar los proyectos que asignaremos más adelante. La reflexión de la luz es un fenómeno que se produce cuando los rayos de luz inciden en la superficie de cualquier cuerpo. Si nada de luz se reflejara en un objeto, entonces no sería posible verlo. La refracción es el cambio de dirección de un haz luminoso que se produce cuando la luz pasa de un medio transparente a otro medio de diferente densidad óptica. Un ejemplo es cuando por efecto de la refracción de la luz, el lápiz parece partirse en dos. Otro ejemplo es lo que sucede a esta imagen. Cuando agregamos agua en el vaso, vemos la imagen invertida. Esto se debe al cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al pasar por el agua. Llena un tercio del vaso grande con glicerina. Sumerge el vaso pequeño. Vierte glicerina en el vaso pequeño hasta la mitad, cuidando que no se derrame la glicerina que está en el vaso grande. Observa qué sucede.
Los materiales tienen diferentes propiedades refractivas, lo cual cambia la trayectoria de la luz. Al principio, podemos ver el vaso sumergido porque aún contiene aire, el cual tiene un índice de refracción diferente al del vidrio, pero al verter la glicerina, vemos que este va desapareciendo. Esto se debe a que la glicerina tiene un índice de refracción similar al del vidrio, por lo que la luz pasa directamente sin ser refractada, permitiendo el efecto de invisibilidad. Tenemos otros conceptos importantes del tema. La difracción y la interferencia están estrechamente relacionadas y son casi, si no exactamente, idénticas en significado. Richard Feynman observa que la difracción tiende a ser utilizada cuando se refiere a muchas fuentes ondulatorias e interferencia cuando solo son consideradas unas cuantas. Practiquemos en casa. Calcula la velocidad de la luz en un líquido que tiene un índice de refracción de 1.40. Despejamos la fórmula de la velocidad de la luz de la ecuación del índice de refracción. N es igual a C sobre B. Entonces, despejando a B, P será igual a C sobre N, donde B es la velocidad de la luz en el fluido, C es la velocidad de la luz en el vacío y N es el índice de refracción. Sabiendo que la velocidad de la luz, o C, es de 300.000 kilómetros por segundo y N es igual a 1.40. Entonces, B ya dijimos que es igual a C sobre N, lo que será igual a 300.000 kilómetros sobre segundos dividido entre 1.40, lo que nos da un resultado de 214.285.71 kilómetros por segundo, que es el valor de nuestra velocidad. Realiza los siguientes proyectos en casa sobre las ondas. Número 1. Ata una manguera de caucho, un resorte o una cuerda a un soporte fijo y produce ondas estacionarias. Observa cuántos nodos puedes producir. 2. Moja el dedo y frótalo en torno a la boca de una copa de vidrio de pared delgada y con pie, mientras con la otra mano sujeta la base de la copa firmemente contra la mesa. La fricción del dedo producirá ondas estacionarias en la copa. Son similares a las ondas que se producen en un violín por la fricción del arco contra las cuerdas. Haz la prueba con un plato o una cacerola de metal y anota tus resultados. Bien, ¿qué te pareció la clase de hoy? Aprendimos sobre las ondas, sus comportamientos y sus efectos. Vimos la diferencia entre reflexión, refracción y difracción con el uso de imágenes y ejemplos de la vida diaria. También cómo funciona la reflexión en un espejo, por qué vemos los colores, sus aplicaciones en microscopios y telescopios y otros tipos de lentes. Analizamos ejemplos, leyes y simuladores con relación a este tema. Observamos algunos videos y sugerimos la realización de experimentos. Continúa aprendiendo en nuestra clase de física y comparte tus saberes. Recuerda que puedes socializar el tema con tu maestro y tus compañeros. Recuerda que puedes seguir nuestras clases por radio, televisión e internet en nuestro canal de YouTube. Y continúa aprendiendo desde casa. Ha sido un inmenso placer compartir este tiempo contigo. Hasta luego.
Welcome back. My name is Juan Wilmore, your English teacher, dándoles la bienvenida a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria 2020-2021. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Yo estoy feliz ya que tengo la suerte de llegar a sus hogares a través de sus televisores, la internet y la radio para así traerles la lección de hoy. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy aprenderás sobre vocabulario, gramática, lectura y escritura relativas a hablar hipotéticamente sobre situaciones pasadas. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. Que disfrutes la experiencia de aprendizaje de hoy. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. La mejor forma de que ustedes noten qué tanto han avanzado en el aprendizaje del idioma es precisamente autoevaluando sus conocimientos. Así que veamos qué nos trae el self-assessment del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can write at least 3 sentences to speculate about past events using the word maybe plus verb in past simple form. Puedo escribir por lo menos 3 oraciones para especular acerca de eventos pasados usando la palabra maybe más el pasado simple de un verbo. I can form sentences using the modal verbs must or might plus auxiliary have plus verb in past participle form. Puedo formar oraciones usando los verbos modales must o might más el auxiliar have más un verbo en pasado participio. El día de hoy tenemos mucho que aprender, pero antes de entrar de lleno en el tema que nos compete en esta lección, díganme, ¿cómo les fue en la tarea anterior? Espero que bien. Recordemos que esta se trataba de escribir 3 oraciones de una situación que le haya sucedido a un familiar o un amigo en el pasado y que para ello debían usar el pasado simple. ¿Qué les parece este ejemplo? My brother bought a car last month. My brother bought, pasado de comprar, buy. My brother bought a car last month. Mi hermano compró un carro el mes pasado. ¿O qué tal este? Last summer, a friend of mine went on vacation to the United States. Last summer, a friend of mine went on vacation. Fue el pasado irregular del verbo go, went on vacation to the United States. El verano pasado, un amigo mío fue de vacaciones a los Estados Unidos. Si no la has completado aún, sigue estos ejemplos y continúa practicando. Keep in mind that regular verbs are formed by adding ed at the end of the verb. For example, travel, traveled. Visit, visited. Repair, repaired. Imaginémonos que invitas a un amigo de habla inglesa a tu casa para estudiar. Al llegar, te das cuenta de que el piso está inundado, así que comienzas a especular sobre qué pudo haber pasado.
Ese sería el escenario perfecto para usar la palabra maybe, que significa quizás. Y podrías pensar que maybe someone left the water open. Alguien dejó el agua abierta. O que maybe there is water leaking from somewhere. Que hay agua filtrándose de algún lugar. O que simplemente maybe it rained so hard that the house got flooded. Llovió tan fuerte que la casa se inundó. El día de hoy, entre otras cosas, quiero tomar unos segundos para hablarles brevemente del pasado participio o past participle. Esta es la forma del verbo que vamos a necesitar para poder hablar y conjugar el presente perfecto. Vamos a hablar del pasado participio como una forma de conjugar el verbo, una de las muchas que existen. Para ilustrarte mejor, acompáñame a ver el siguiente cuadro, donde te muestro la diferencia entre present simple, past simple, and the past participle of some verbs. Los verbos regulares, o sea, aquellos que se les agrega ed, permanecen igual tanto en pasado simple como en pasado participio. Sin embargo, veamos el siguiente cuadro. En el caso del verbo regular want, su pasado simple sería wanted, mientras que su pasado participio permanece intacto, wanted. Want, wanted, wanted. En el caso de los verbos irregulares, normalmente su pasado simple y su pasado participio se construyen de formas diferentes. Por ejemplo, en el caso del verbo to be, el pasado simple sería was o were, dependiendo la persona del verbo. I was, you were. Mientras que el pasado participio sería been. En el caso del verbo drink, su pasado simple sería drank, mientras que su pasado participio sería drunk. Go, en su pasado simple, cambiaría a went, mientras que el pasado participio sería gone. Leave, dejar o abandonar, en su pasado simple sería left y su pasado participio también sería left en este caso. Lo mismo sucede con el verbo pelear, fight. Su pasado simple sería fought, mientras que su pasado participio también permanece intacto, fought. Fight, fought, fought. El verbo feel, sentir, permanece intacto tanto en su pasado simple como en su pasado participio. Feel sería el presente, felt, pasado simple, y felt, pasado participio. En el caso del verbo ver, see, su pasado simple sería saw, mientras que su pasado participio sería seen. See, ver, saw, vi, seen, visto. El verbo que también es un auxiliar, have, su pasado simple sería had, mientras que su pasado participio permanece intacto y también se dice had. Así que tenemos have, had, had. Para usar el pasado participio necesitaremos el verbo auxiliar have. Así podremos formar oraciones en presente perfecto tales como I have been sick. Yo he estado enfermo. He has gone to that mall. Él ha ido a esa plaza. Para estructurar el presente perfecto correctamente, usamos la siguiente fórmula. Subject plus have or has plus past participle. A diferencia del pasado simple, el cual usamos para hablar de algo que sucedió en un momento específico en el tiempo, el presente perfecto o present perfect lo usamos para hablar de algo que sucedió en el pasado, pero no especificamos cuándo. Por ejemplo, en la oración I ate pizza yesterday, estoy ocupando el pasado simple, ya que especifico cuándo me comí esa pizza. Y en presente perfecto diría I have eaten pizza.
Más que enfatizar cuándo sucedió, en el presente perfecto enfatizamos el hecho de que sucedió o ha sucedido. I have cooked. Yo he cocinado. I have gone. Yo he ido. Cuántas veces o cuándo sucedió no es relevante. Cuando usamos el presente perfecto, lo importante es el hecho de que sucedió. Para continuar ilustrándolos al respecto, veamos y escuchemos la siguiente historia. Listen and learn. Last night, a group of friends went to a bar. They have been friends since they were in high school. During this reunion, Magda and Tom noticed that their friend Alan was acting strange. They did not have the chance to talk to him. He was the first person that left the party and he didn't say goodbye. The next day, Magda and Tom had lunch together and talked. So, what do you think happened to Alan? I think he was sad. Maybe he had a problem at work. He might have fought with his family or with a friend. He could have felt uncomfortable with so many people. Wait, I remember Alan is allergic to pineapple. And yesterday we had pineapple drinks. He must have drunk that. And he must have had an allergic reaction. Escuchemos el diálogo una vez más. Presta mucha atención para que puedas mejorar tu capacidad de entender al escuchar. So, what do you think happened to Alan? I think he was sad. Maybe he had a problem at work. He might have fought with his family or with a friend. He could have felt uncomfortable with so many people. Wait, I remember Alan is allergic to pineapple. And yesterday we had pineapple drinks. He must have drunk that. And he must have had an allergic reaction. Lo que acabamos de escuchar es una conversación entre Magda y Tom tratando de deducir qué pudo haber pasado con su amigo, quien se retiró de la fiesta casi de inmediato. Acompáñame a ver algunas expresiones que ellos utilizaron para entender o tratar de entender por qué su amigo se marchó de la fiesta tan temprano. Para comenzar, Magda le pregunta a Tom, "What happened to Alan?" ¿Qué pudo haber pasado o qué pasó con Alan? Tom usa la palabra maybe para especular el problema que pudo haber tenido Alan y dice, maybe he had a problem at work. Quizás tuvo un problema en el trabajo. En la segunda parte de la conversación donde Magda dice, he might have fought with his family or with a friend, ella está expresando la posibilidad de que él haya peleado o se haya peleado con un amigo o un familiar. Tom usa la expresión he could have felt uncomfortable. Existe la posibilidad de que él se haya sentido incómodo con tantas personas en la fiesta. Y dice, he could have felt. Pudo haberse sentido incómodo, uncomfortable, with so many people. En la tercera parte de la conversación, Magda recuerda algo importante, y es que Alan es alérgico a la piña. Y dice, Alan is allergic to pineapple. Luego Tom le aclara que el día de ayer ellos bebieron o tuvieron bebidas que contenían piña. We had, pasado simple de have, pineapple drinks. En la última parte de la conversación es donde ellos están casi seguros de qué fue lo que en realidad sucedió. Y usan must have. Magda usa he must have drunk that. Él debió haber bebido eso, indicando que ella está casi segura de que eso fue lo que provocó
la salida temprana de la fiesta de su amigo Alan. Luego Tom dice, and he must have had an allergic reaction. Y él debió haber tenido una reacción alérgica. He must have had. Have como auxiliar y luego had en pasado participio. He must have had. Él debió haber tenido una reacción alérgica. ¿Sabías que existen algunos verbos en inglés que se escriben y se dicen de la misma forma tanto en presente simple, pasado simple y pasado participio? Por ejemplo, hit. I hit. Yo golpeo. You hit. Tú golpeas. She has hit. Ella ha golpeado. Cut. I cut. You cut. He has cut. Yo corto. Tú cortas. Él ha cortado. Lo mismo ocurre con el verbo set. Poner. Cost. Costar. Hurt. Lastimar. Y let. Dejar. Las oraciones donde usamos las expresiones might have, could have, must have, plus past participle tienen un uso similar. Sin embargo, son distintas. A continuación te voy a enseñar cuál es la diferencia entre cada una. Check this out. Might have. We use might plus auxiliary have plus past participle to express possibility in the past. For example, I might have gone to that restaurant, but I am not sure. Con el might have, expresamos la posibilidad de que algo haya ocurrido en el pasado, pero no estamos del todo seguros. I might have gone to that restaurant. Yo pude haber ido a ese restaurante, pero no estoy seguro. Could have. We use could plus auxiliary have plus past participle to express that something was possible in the past but didn't eventually happen. For example, you were lucky. You could have been hurt. You were lucky. You could have been hurt. Cuando usamos el could have, estamos expresando de que algo pudo haber pasado. Sin embargo, eventualmente no sucedió o no llegó a pasar. En la oración you were lucky, you could have been hurt. Tuvieron suerte. Pudieron haber salido heridos. Pudieron haber salido heridos. You could have been hurt. Pero eventualmente no sucedió. O sea que no salieron heridos. Must have. We use must plus auxiliary have plus past participle to express a positive deduction about the past. En otras palabras, usamos esta expresión cuando estamos casi seguros de que eso fue lo que sucedió. For example, I must have left my cell phone in the car. I must have left my cell phone in the car. Significa que estoy casi convencido de que ahí fue donde dejé mi teléfono celular. In the car. Cuando logramos dominar tanto el presente perfecto, el pasado participio de los verbos regulares e irregulares y el uso de expresiones como might have, must have y could have, obtenemos el acceso a una cantidad de variables ilimitadas para expresarnos en el idioma inglés. Así que les exhorto que practiquen lo aprendido el día de hoy con sus compañeros de clase y con el profesor de su escuela. ¿Qué les parece si antes de concluir le echamos otro vistazo a la autoevaluación? Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge.
Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 3 sentences to speculate about past events using the word maybe plus verb in past simple form. Puedo escribir por lo menos 3 oraciones para especular acerca de eventos pasados usando la palabra maybe más el pasado simple de un verbo. I can form sentences using the modal verbs must or might plus auxiliary have plus verb in past participle form. Puedo formar oraciones usando los verbos modales must o might más el auxiliar have más un verbo en pasado participio. Sé que hoy aprendimos bastante, pero si no practicamos, corremos el riesgo de olvidar esta información tan importante. Así que tomen papel y lápiz para que anoten la siguiente tarea. Form 2 sentences about the past using the word maybe, and 2 more using the expressions must have or might have. Formen 2 oraciones acerca del pasado usando la palabra maybe o quizás, y 2 más usando expresiones con las palabras must have or might have. Eso sería todo por hoy. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual. Take care each other. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Qué bueno que estás aquí y que sigues interesado en tu aprendizaje. Soy Santa Méndez, maestra de español, y en estas clases hemos estado aprendiendo diversos aspectos para analizar y producir textos en prosa. En esta ocasión, fijamos nuestros sentidos en la lírica. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Pedro Mir. Estoy convencida de que en algún momento ya has escuchado estos versos. Si no es así, esta es una excelente oportunidad para deleitarte con poesías. Iniciamos con el siguiente poema de Becker, Siempre habrá poesía. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas. Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista. Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina. Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían. Mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso 2 almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Así iniciamos un fascinante recorrido en el mundo de la poesía, pues como bien apunta Becker, el famoso poeta del romanticismo español, siempre habrá poesía.
Hermosos versos que salpican un poco nuestros sentimientos y despiertan el alma de poetas. Sin embargo, en la clase de hoy vamos a aprender sobre una poesía que se aleja un poquito de ese sentimiento idealista y romántico. Me refiero a la poesía social. Para contextualizar, primero daremos una breve introducción de los movimientos literarios que existieron antes de este tipo de poesía en nuestro país. Remontémonos hacia la generación intelectual del 1900. Nombres ilustres pusieron sus plumas al servicio de los periódicos de la época, entre ellos José Joaquín Pérez, Francisco Gregorio Villini, dos buenos representantes del romanticismo dominicano, Federico Enríquez y Carvajal, Rafael Abreu Licairat y Emiliano Tejera, quien fue un notable historiador. Luego de esta generación nace el modernismo en República Dominicana. Fue un movimiento literario que se entronizó en la primera década del siglo XX y encontró sus orígenes a partir de la obra Azul de Rubén Darío. Este movimiento penetró en Santo Domingo con Pedro Enríquez Ureña, cuando en 1901 publicó su poemario de Flores de Otoño a los 17 años. Pero el modernismo alcanzó su plenitud en la patria con Fabio Fiallo y otros poetas como son Altagracia Sabiñón, Valentín Giró, Osvaldo Basil, Tulio Manuel Cestero, Federico García Godoy, Federico Bermúdez, Víctor Garrido, Ramón Emilio Jiménez. Después de este paso rápido por el modernismo, llegó a nuestro país un movimiento que despertó nuestro interés porque era poético, unipersonal y de vanguardia, llamado bedrinismo. Nacido en 1917 con la publicación del poema Arabesco, su autor fue Virgil Díaz, quien introdujo en el ámbito de la poesía dominicana experimentos formales que, unidos al versolibrismo, vitalizaron la incipiente tradición de la lírica nacional con una gama cromática y acrobática de experimentaciones verbales. En dicho experimento, las ideas se expresaban con la sonora amplitud del pensamiento. Virgil Díaz, poeta de las piruetas compositivas, escritor de cuentos terríficos como Góndolas en el 1921 y su famosa Fata Morgana, ensayos periodísticos. Otro movimiento que debemos recordar antes de dar apertura a la poesía social es el postumismo, cuyo creador fue el poeta Domingo Moreno Jiménez. En el 1921, cuando publicó su poemario Salmos, este movimiento revolucionó la lírica dominicana. Eliminó las figuras o palabras exóticas. Buscó en el acervo criollo y en el vocabulario autóctono las palabras adecuadas y la belleza entrañable. A partir de ahí, la literatura dominicana dialoga por primera vez con el alma nativa. Se revela el palpitar del hombre en la tierra, en la que se fragua su historia. El postumismo trataba de una oferta autóctona, lo esencialmente americano. Más adelante, hacia el 1930, nuestro amado país se estaba enfrentando una situación compleja debido a la primera intervención estadounidense, la crisis del 1929 y el inicio de un nuevo gobierno, el de Rafael Leónidas Trujillo. Tales hechos trajeron el auge de la producción literaria en nuestra nación. Los narradores dominicanos se concentraron en dos vertientes, cuento y novela. El cuento, género más desarrollado y destacado, tardío en relación con otros países de América Latina. El maestro del cuento en Hispanoamérica es Juan Bosch. La novela, género tardío en República Dominicana. Una representación de la novelística dominicana lo constituye Solo cenizas hallarás, de Pedro Vergés. A manera de lista, algunos autores destacados son Ramón Marrero Aristi, novelista, periodista e historiador. Francisco Eugenio Moscoso Puello, médico, científico, educador y narrador dominicano. Freddy Prestol Castillo, narrador, ensayista, abogado, orador. Juan Bosch, cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político. Ahora bien, después de este repaso por nuestra literatura, vamos a poner nuestro enfoque en la poesía social. Pertenece a lo que se llama literatura de compromiso
que es utilizada en la lucha por los derechos humanos, empleando como medio la denuncia social. Llega a nuestra República Dominicana a inicios del 1930, cuando la poesía dominicana se une al vanguardismo y a la escuela modernista. Los escritores la usaban para enfrentar esos momentos difíciles. Presentaban su rebeldía ante la dictadura, 2 intervenciones militares, la existencia de duras condiciones de vida, el trabajo y explotación de los ciudadanos, cultivando de manera comprometida y testimonial cada escrito. Esta situación da lugar a esta poesía como una fuerte narrativa del realismo social de poetas como Pedro Mir, Llanto Trigueño; Manuel del Cabral, 12 poemas negros; Tomás Hernández Franco, Canciones del Litoral Alegre; Héctor Inchaustegui Cabral, Una sola angustia. Entonces, como has escuchado, la literatura, en especial la poesía, no es solo utilizada para producir placer o deleite de los sentidos. También puede ser usada para levantar la voz y encender los ánimos en busca de justicia para aquellos que no suelen ser escuchados. Uno de nuestros máximos representantes y llamado poeta nacional hizo uso de la poesía para levantar la voz por nuestra patria, con el poema Hay un país en el mundo. Llamó la atención de todos y después logró que ese poema se convirtiera en un símbolo nacional. Iniciamos con sus versos, pero ¿quién fue Pedro Mir? Hola, buenas noches. Don Pedro Julio Mir Valentín nació en el ingenio Cristóbal Colón, cerca de San Pedro de Macorís, el 3 de junio de 1913. Era hijo del cubano Pedro Mir y la puertorriqueña Vicenta Valentín Mendoza. La temprana muerte de su madre en 1917 le dejó un profundo sentido de ausencia que luego él mismo afirmaría que fue el origen de su vocación poética. Hay un país en el mundo. A principios de la década de 1930, Pedro Mir empezó a escribir sus primeros poemas que llegaron a manos del escritor Juan Bosch, quien en un inicio los desestimó, aunque reconoció que tenía talento y le sugirió dirigir los ojos a su tierra. Es ahí cuando Pedro Mir comienza a escribir sus primeros poemas de corte social, que al llegar de nuevo a las manos de Bosch, este los publicó en su sección del Listín Diario con el título profético: ¿Será este muchacho el esperado poeta social dominicano? Pedro Mir continúa escribiendo y se gradúa de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1941. Sin embargo, es considerado un desafecto al régimen de Rafael Leónidas Trujillo y recibe amenazas constantes que lo conllevan al exilio en Cuba a partir de 1947 y hasta la caída del régimen del tirano. En 1949, viviendo precariamente en Cuba, es expuesto a la luz su conocido poema Hay un país en el mundo, el cual ha sido traducido en varios idiomas. Regresa a la República Dominicana en 1962, durante el gobierno de Juan Bosch. Tras la caída del gobierno de Bosch y seriamente afectado en su salud, viaja fuera del país, estableciéndose de nuevo con su familia en la capital dominicana en 1968, dedicándose a la cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante varias décadas. En 1975, su poema El huracán Neruda le mereció el Premio Anual de Poesía. En 1984, el Congreso Nacional de la República Dominicana lo declaró poeta nacional. Después de conocer más de nuestro poeta nacional, escuchemos sus versos. Y una inmensa bahía y otra inmensa bahía. 3 penínsulas con islas adyacentes. Y un asombro de ríos verticales, y tierra bajo los árboles, y tierra bajo los ríos, y en la falda del monte, y al pie de la colina y detrás del horizonte, y tierra desde el cantío de los gallos, y tierra bajo el galope de los caballos, y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio del amor. Entonces es lo que he declarado. Hay un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado.
Poema del llanto trigueño. Es la calle del Conde asomada a las vidrieras, aquí las camisas blancas, allá las camisas negras, y donde quiera un sudor emocionante en mi tierra, qué hermosa camisa blanca. Pero detrás, la tragedia, el monorrítmico son los pedales sonámbulos, el secreto fatídico y tenaz de las tijeras. Es la calle El Conde asomada a las vidrieras, aquí las pijamas blancas, allá las pijamas negras, y donde quiera exprimida como una fruta mi tierra. Qué cara pijama blanca, pero Señor, no es la tela, es la historia del dolor escrita en ella con sangre. Es todo un día sin sol por cortar 20 docenas. Es una madre muriendo el presente del hambre. Es una madre soñando el porvenir de la escuela. Es la calle El Conde asomada a las vidrieras. Aquí los ensueños blancos, allá las verdades negras. Y donde quiera ordeñada como una vaca mi tierra. Rompo el ritmo, me llora el verso, me ruge la prosa. ¿Es que no hay nadie que sepa la historia de las camisetas? Pedro Mir. Luego de ver esos fragmentos literarios escritos por Pedro Mir, ¿qué se puede observar en ellos? Si notaste lo mismo que yo, habrás observado una denuncia. Hay un problema que afectaba a la ciudadanía. Pedro Mir se destacó más porque se hizo notable ante el mundo la dictadura que existía en el país y lo que sentía un pueblo oprimido. Hola, querido estudiante de sexto de secundaria. Espero te encuentres muy bien junto a tu familia. Bienvenido a nuestra clase de física. Soy Sonia García y te invito a compartir esta experiencia de hoy. Como siempre, te prometo que el contenido de hoy será muy interesante. Ya sabemos que el movimiento ondulatorio es un transporte de energía y de movimiento. Es la propagación de una onda por un medio. Entonces, ¿cómo se comporta una onda? ¿Cuáles son sus propiedades? Veamos. Si en el recorrido de un rayo de sol, este se encuentra con una superficie transparente, como un trozo de vidrio, sucederán dos cosas. 1. Parte de esa luz atravesará dicho material y se refractará, es decir, cambiará de dirección. 2. Al mismo tiempo, ese haz rebota en el cristal y se propaga en el aire hacia otros sentidos. A eso se le llama reflexión. La ciencia ha permitido describir y definir dichos sucesos lumínicos. La velocidad de la luz puede modificarse al pasar de un material a otro que tenga densidad distinta. Por ejemplo, si el medio al que ingresa la luz es agua, su velocidad disminuye, pero si pasa de un medio más denso a uno menos denso como el aire, aumenta. Dichos cambios de velocidad se acompañan de una flexión que depende de la consistencia de ambas sustancias, la longitud de onda de la luz y del ángulo de incidencia. Este fenómeno es llamado refracción. Veamos esta imagen. El lápiz se ve quebrado debido a la refracción de la luz. Ejemplo, cuando la luz blanca atraviesa un prisma, las longitudes de onda cortas son hasta 4 veces más dispersadas que las largas, lo cual explica que el cielo se ve azulado, ya que para esa gama de colores el índice de refracción es mayor y se dispersa más. Veamos en la imagen. Algunos ejemplos de dicho suceso lumínico están presentes en la manera en cómo funcionan algunos instrumentos ópticos, como lentes de microscopios o telescopios, los cuales cambian la trayectoria de la luz y aumentan el tamaño de las cosas. Entonces, cuando el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo que se refleja, con esta frase se puede explicar la reflexión.
Cuando una superficie no absorbe y devuelve la luz que incide sobre ella, se dice que la rebota. Sin embargo, este fenómeno tiene sus variantes, según las condiciones moleculares del material al que llega, su textura y el ángulo de incidencia lumínica. ¿Qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Esta se divide en reflexión difusa. Se produce cuando la luz incide en una superficie opaca, pero no pulimentada, la cual presenta una serie de irregularidades que hacen que la luz se refleje en distintas direcciones. Un hecho importante es que gracias a este tipo de reflexión es posible que nos percatemos de la existencia de luz en algún lugar. Reflexión especular o regular. Se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. La visión de nuestro entorno es gracias al fenómeno de reflexión. A excepción de una fuente lumínica, en la oscuridad, los objetos son invisibles al ojo humano. Al iluminarlos por una fuente lumínica como el sol, los rayos se reflejarán en la superficie y mostrarán detalles como su tamaño y forma. Este tipo de reflexión obedece a la ley de reflexión, por lo que el ángulo de incidencia de los rayos es igual al ángulo de reflexión. Ley de la reflexión. Establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Cabe mencionar también que la reflexión ocurre en el mismo plano y que la normal siempre es perpendicular a la superficie reflectante. Veamos algunos ejemplos de reflexión. Formación de imágenes en espejos planos. La formación de imágenes en espejos planos tiene su explicación en la ley de reflexión. En general, los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen del objeto y que se reflejan en el espejo. La imagen formada en el espejo plano tiene las siguientes características. La imagen formada es virtual. La imagen formada está a la misma distancia que el objeto del espejo. La imagen está derecha igual que el objeto, sin embargo, experimenta una inversión lateral, o sea, la izquierda está a la derecha y viceversa. La imagen es de igual tamaño que el objeto. Welcome back. My name is Juan Wilmore, your English teacher, dándoles la bienvenida a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria 2020-2021. Imaginémonos que invitas a un amigo de habla inglesa a tu casa para estudiar. Al llegar, te das cuenta de que el piso está inundado, así que comienzas a especular sobre qué pudo haber pasado. Ese sería el escenario perfecto para usar la palabra maybe, que significa quizás. Y podrías pensar que maybe someone left the water open. Alguien dejó el agua abierta. O que maybe there is water leaking from somewhere. Que hay agua filtrándose de algún lugar. O que simplemente maybe it rained so hard that the house got flooded. Llovió tan fuerte que la casa se inundó. El día de hoy, entre otras cosas, quiero tomar unos segundos para hablarles brevemente del pasado participio o past participle. Esta es la forma del verbo que vamos a necesitar para poder hablar y conjugar el presente perfecto. Vamos a hablar del pasado participio como una forma de conjugar el verbo, una de las muchas que existen. Para ilustrarte mejor, acompáñame a ver el siguiente cuadro, donde te muestro la diferencia entre present simple, past simple, and the past participle of some verbs. Los verbos regulares, o sea, aquellos que se les agrega ed, permanecen igual tanto en pasado simple como en pasado participio. Sin embargo, veamos el siguiente cuadro. En el caso del verbo regular want,
su pasado simple sería wanted, mientras que su pasado participio permanece intacto. Wanted. Want, wanted, wanted. En el caso de los verbos irregulares, normalmente su pasado simple y su pasado participio se construyen de formas diferentes. Por ejemplo, en el caso del verbo to be, el pasado simple sería was o were, dependiendo la persona del verbo. I was, you were. Mientras que el pasado participio sería been. En el caso del verbo drink, su pasado simple sería drank, mientras que su pasado participio sería drunk. Go, en su pasado simple cambiaría a went, mientras que el pasado participio sería gone. Leave, dejar o abandonar, en su pasado simple sería left y su pasado participio también sería left en este caso. Lo mismo sucede con el verbo pelear, fight. Su pasado simple sería fought, mientras que su pasado participio también permanece intacto. Fought. Fight, fought, fought. El verbo feel, sentir, permanece intacto tanto en su pasado simple como en su pasado participio. Feel sería el presente, felt, pasado simple y felt, pasado participio. En el caso del verbo ver, see, su pasado simple sería saw, mientras que su pasado participio sería seen. See, ver, saw, be, seen, visto. El verbo que también es un auxiliar, have, su pasado simple sería had, mientras que su pasado participio permanece intacto y también se dice had. Así que tenemos have, had, had. Para usar el pasado participio necesitaremos el verbo auxiliar have. Así podremos formar oraciones en presente perfecto tales como I have been sick. Yo he estado enfermo. He has gone to that mall. Él ha ido a esa plaza. Para estructurar el presente perfecto correctamente, usamos la siguiente fórmula. Subject plus have or has plus past participle. A diferencia del pasado simple, el cual usamos para hablar de algo que sucedió en un momento específico en el tiempo, el presente perfecto o present perfect lo usamos para hablar de algo que sucedió en el pasado, pero no especificamos cuándo. Por ejemplo, en la oración I ate pizza yesterday, estoy ocupando el pasado simple, ya que especifico cuándo me comí esa pizza. Y en presente perfecto diría I have eaten pizza. Más que enfatizar cuándo sucedió, en el presente perfecto enfatizamos el hecho de que sucedió o ha sucedido. I have cooked. Yo he cocinado. I have gone. Yo he ido. Cuántas veces o cuándo sucedió no es relevante. Cuando usamos el presente perfecto, lo importante es el hecho de que sucedió. Para continuar ilustrándolos al respecto, veamos y escuchemos la siguiente historia. Listen and learn. Last night, a group of friends went to a bar. They have been friends since they were in high school. During this reunion, Magda and Tom noticed that their friend Alan was acting strange. They did not have the chance to talk to him. He was the first person that left the party and he didn't say goodbye. The next day, Magda and Tom had lunch together and talked. So, what do you think happened to Alan? I think he was sad. Maybe he had a problem at work. He might have fought with his family or with a friend. He could have felt uncomfortable with so many people. Wait,
I remember Alan is allergic to pineapple. And yesterday we had pineapple drinks. He must have drunk that. And he must have had an allergic reaction. Escuchemos el diálogo una vez más. Presta mucha atención para que puedas mejorar tu capacidad de entender al escuchar. So, what do you think happened to Alan? I think he was sad. Maybe he had a problem at work. He might have fought with his family or with a friend. He could have felt uncomfortable with so many people. Wait, I remember Alan is allergic to pineapple. And yesterday we had pineapple drinks. He must have drunk that. And he must have had an allergic reaction.